Queremos conocer la historia de la iglesia, pero primero tenemos entonces que dejar claro o identificado qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, la palabra eclesía en griego, que es una palabra que quiere decir los llamados fuera. Así, sencillamente, los llamados fuera. Fíjese la importancia del nombre, porque después del concilio de Nicea, donde se institucionaliza el cristianismo como la religión del imperio, no, ya el nombre eclesía ya dejó de ser, porque ya no fueron llamados fuera, ya fueron llamados dentro. Ya fue a partir de que los cristianos se empezaron a encerrar en los templos y dejar de ir, dejar de salir. Entonces la importancia de este título en griego, eclesía, que desde ahí, que desde el nombre es relevante, le digo, los llamados fuera. Pero ¿de dónde surge el nombre o por qué se hace ese nombre? Y es importante también mencionar que términos que nosotros vemos en la palabra de Dios no necesariamente fueron términos utilizados 100% para el cristianismo. Es decir, pues, ¿cómo le hacemos para definir el nombre de lo que vamos a hacer como nosotros como iglesia? Pues se me ocurre el nombre iglesia. Perfecto, o sea, como si estuvieran abriendo un correo electrónico, ¿no? Y luego, no, es que ese nombre ya existe, no lo puedes utilizar. Entonces, no, utiliza otro. No, es que ese nickname ya está, utiliza otro. No, bueno, vamos a utilizar una palabra que no exista y que explique lo que nosotros queremos hacer. Pues no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Se adopta el término iglesia, por decir términos como iglesia, términos como apóstol, ya eran términos utilizados en la misma cultura helenista, en el mismo contexto griego. La palabra apóstol surge de los términos que se utilizaban en la guerra, de los mensajeros que se necesitaban en la guerra. Cuando un rey le mandaba, o cuando un país que estaba en guerra con otro, le quería mandar un mensaje al otro país, mandaban al apóstol. El apóstol tenía una encomienda, ir directamente a la presencia del rey o del emperador, de la persona encargada. Entonces, después de que el apóstol llegaba a esa presencia directamente, el apóstol sabía que iba a morir. Imagínense, ya lo habían mandado, ya había dado el mensaje, ya había entrado hasta casi los lugares más íntimos del otro imperio, había estado directamente en la presencia del emperador, del rey. Oiga, ya conocía todo, dejarlo ir, ya era una locura. Entonces ahora esa persona tenía que ser preso de guerra o tenía que ser asesinado. Fíjese la importancia de eso. Entonces el apóstol sabía que tenía que dar un mensaje y que ese mensaje implicaba la muerte. ¿Qué hacen los cristianos? El término apóstol se adopta. Nosotros somos eso. Somos personas que estamos dando un mensaje independientemente de que vivamos o no. Pues sabemos que podemos morir. El dar ese mensaje implica la muerte. Entonces es un término adoptado. No era un término que, ¿cómo le hacemos? No, pues yo me llamo apóstol Pablo. No, los apóstoles, utilizando ese término común. Con la iglesia es igual. Como en ese momento, ya cuando viene Cristo, incluso poco desde antes, porque el término iglesia viene en la Septuaginta, es algo de lo que también vamos nosotros a hablar, porque también quiere decir asamblea, o se utiliza para términos de asamblea. Pero el pensamiento griego, el pensamiento helenista, es el que eran las ideologías que en ese momento se estaban propagando. Se estaba creciendo por todo el mundo antiguo las ideas. En el momento en el que Cristo viene, específicamente en la historia, el Imperio Romano, en cuestión de dominio militar, era el que estaba teniendo más presencia. Pero en todos lugares el pensamiento griego era el que rifaba, era el que estaba dominando con las ideologías. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo creció el pensamiento griego? Precisamente por medio de la iglesia. Los griegos tenían grupos de personas que mandaban a diferentes lugares para adoctrinar a las personas que se encontraban en aquellos países, en aquellas ciudades a donde los griegos iban. Vamos, pequeños grupos de personas a enseñar nuestro pensamiento, a enseñar nuestra filosofía,
de tal manera que eso se iba propagando poco a poco. ¿Qué hacen los creyentes? Por eso el término griego es eclesía, los llamados fuera. ¿Qué hacían los griegos? Pues vamos fuera a propagar nuestras ideas, a que nuestras ideas y nuestras ideologías crezcan, a que nuestra filosofía sea conocida. Y hasta la fecha. Entonces, ¿los cristianos qué hacen? Pues nosotros también somos llamados fuera. Y el término eclesía se adopta precisamente para los cristianos en aquel entonces. Porque sabían que son llamados fuera. ¿Cuándo entiende el creyente que es llamado fuera? Mateo 28, del 18 al 20. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Id y hacer discípulos. Somos llamados fuera. Entonces, es importante comprender el término iglesia, el término eclesía, de dónde surge, y cómo a lo largo del tiempo va tomando matices diferentes, pero que la esencia debe ser la misma. Somos llamados fuera. Eso es en cuanto al término, pero en cuanto a la iglesia como organismo, como cuerpo de Cristo, es difícil establecer una fecha. No se puede o no podemos decir cuándo la iglesia surge. Unos dicen, es que sale desde el Antiguo Testamento. Pero si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿cómo nosotros ejemplificaríamos o cómo podemos dejar como base que es el cuerpo de Cristo cuando todavía Cristo no era enviado? Entiendo que va tomando forma el plan de Dios. Entiendo que ese plan de Dios va tomando forma. Y algunos dicen, es que en la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, que sale en el siglo II antes de Cristo, decimos, pues es que en la Septuaginta ya viene la palabra eclesía cuando el pueblo se reúne en el monte Sinaí. Sí, pero hay que entender también que en ese momento el término eclesía tenía una connotación de asamblea. Y no quiere decir de que la palabra quiere decir dos cosas. Nosotros le damos el uso a las palabras también dependiendo del contexto en el que nosotros lo estamos utilizando. Ustedes me han escuchado este ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir Juan 3:16 que Dios amó al mundo, cuando nosotros quiere decir lo mismo la palabra mundo cuando hablamos de que Dios amó al mundo y que decimos que Dios es el creador del mundo. Cuando decimos que Dios es el creador del mundo, ¿a qué nos referimos? A la gente y al planeta. Pero cuando decimos que Dios amó al mundo en Juan 3:16, ¿qué entendemos? No hablamos de que, no decimos, es que Dios amó a los arbolitos, entonces Dios también murió por los ornitorrincos. No, entendemos en el contexto en el que se está utilizando la palabra, que la palabra se refiere específicamente ahí a la gente, a las personas. Entonces dicen, es que el término eclesía también es utilizado en el Antiguo Testamento. Sí, pero hay que ver el contexto, porque en el contexto en el que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, quiere decir asamblea. Y cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la intención de salir a predicar, de ser los enviados. Entonces, es importante, le digo, comprender eso. Pero ¿cuándo se establece? Porque si decimos que comenzó en el Antiguo Testamento, estaremos limitando la iglesia como cuerpo de Cristo. Si decimos que la iglesia nace cuando Cristo viene, pues entonces estaríamos limitando en sí parte del organismo o de la estructura. Aquí tenemos que ver que tampoco podemos decir que la iglesia comience en el Pentecostés, porque entonces deberíamos de decir, bueno, entonces si es en el Pentecostés más adelante, ¿qué es lo que sucede o por qué en sí tiene que ser en el Pentecostés? Tenemos que tomar en cuenta el obrar de Dios en la antigüedad, el obrar de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos que tomar en cuenta el ministerio de Jesús. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que surge después del Pentecostés o en el Pentecostés. Podemos ver vestigios de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero así específicamente no podemos decir el tiempo en el que fue formada la iglesia, pero lo que sí podemos afirmar es de que toma forma en el libro de los Hechos. En lo que nosotros vemos ya en el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo? No sé si en el 2 o en el 3 o en el 4 o más adelante, no sabríamos ver, pero es donde ya vemos la iglesia como organismo, pero también ya vemos una entidad organizada para cumplir el ministerio de Jesús. Sí, porque no solamente es un grupo de personas que salen fuera. Bueno, ¿para qué? Que aquí estaríamos hablando cuál es el propósito de la iglesia.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que el evangelio sea predicado, pero también que los que pertenecen a ella ya sean santificados. Es decir, la iglesia es un organismo goloso que trata de agarrar cada vez más personas para ellos con la finalidad de que esas personas que ha adoptado sean santificados, sean como Cristo, para que en su segunda venida Cristo venga por esa iglesia. Es donde definimos iglesia universal, que es o que son todos los creyentes, todos los hijos de Dios a lo largo de toda la historia y en todo el mundo. En el cielo estará la iglesia universal de Cristo. Y aquí ahorita, ¿qué somos nosotros? Iglesia Bautista Emanuel. Somos una iglesia local que se encuentra en una ciudad, en un tiempo específico, en un lugar específico, con un grupo limitado de personas. Eso es la diferencia entre iglesia universal e iglesia local. Toda iglesia local pertenece a una iglesia universal. Pertenece a la iglesia universal de Cristo. Lo triste es de que ahora, por muchas cuestiones que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, de que no todas las iglesias locales forman parte de la iglesia universal. Hay lugares que se denominan iglesia, pero que no necesariamente son iglesia. Entonces aquí, en esta primer parte, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en cuanto al propósito de la iglesia? Recuerde, estamos viendo lo primero, así la base. La base de la iglesia es Cristo, pero también la iglesia cumple el ministerio de Cristo. La base de la iglesia es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que dice Pedro, la afirmación de Pedro en Mateo. ¿Y qué le dice Jesús? Si es cierto, Pedro, por la frente tienes estrellita. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que es Pedro. No está diciendo que es Pedro. Es esa afirmación de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, sobre esa afirmación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa afirmación está fundada la iglesia. Está cimentada la iglesia. La iglesia tiene su razón de ser en Cristo y la iglesia cumple su propósito en Cristo. Por eso, para la iglesia o para entender el concepto iglesia, no debemos y no podemos dejar de lado el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Primeramente, un mensaje sencillo. Vemos en Mateo capítulo 1, versículos del 14 y 15, que él predicaba que el reino de los cielos estaba cerca y que los hombres podían entrar en ese cielo, en ese reino de Dios, por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en Jesucristo y en la aceptación de ese evangelio. Entonces, aquí estamos hablando de que el ministerio de Jesús consistía, si lo vemos de una manera simple, en llevar a los hombres al arrepentimiento y a una fe en él. Ese era el objetivo. Era lo que predicaba Jesús. Y es lo que la iglesia tiene que seguir predicando hasta hoy. Un arrepentimiento y que todo aquel que se arrepienta, se arrepienta junto con esa misma fe en Jesús. ¿Qué tenía como base ese arrepentimiento? ¿Me arrepiento de qué? De mis pecados. Pero entonces, ¿dónde voy a saber qué es pecado? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es agradable delante de Dios? ¿Qué es desagradable delante de Dios? Desde ahí. Entonces tenemos que irnos al Antiguo Testamento. ¿La iglesia toma su forma en el Antiguo Testamento? No. Pero la iglesia tiene también como una de sus bases principales, si estamos hablando de el ministerio de Jesús, el arrepentimiento, tenemos que hablar entonces de la ley de Dios. ¿Me arrepiento con base en qué? ¿Basado en qué es bueno o es malo? Nosotros tenemos un reglamento de tránsito, hay un reglamento de vialidad. Entonces, para que el tránsito, o el agente de vialidad, dicho correctamente, para que el agente de vialidad me diga, infringió la ley, ¿qué tiene que haber? Una ley, para saber cuál va a ser, no solamente conocer la falla que tuve, sino también incluso hasta la contingencia o el castigo que voy a tener, la multa, la gravedad de ese castigo.
Entonces ya tiene que haber un parámetro. Ese parámetro también Dios mismo lo establece. Tiene como base Cristo, tiene como base Dios. Y ese arrepentimiento, esa fe, obviamente es con base en Dios y con base en la ley. Hay arrepentimiento por haber desobedecido la ley. Y en la ley está estipulado que los hombres deben amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Ok, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y eso dónde lo vemos establecido en el Antiguo Testamento? Pues en Éxodo con los 10 mandamientos. Recuerde, lo hemos hablado ya anteriormente, los primeros 4 mandamientos se refieren en cuanto a nuestra relación con Dios, los siguientes 6 mandamientos en cuanto a nuestra relación con el hombre. Pero hay algo importante aquí que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios. No solamente es el cumplimiento de la ley, no solamente se refiere a cumplir la ley. Entonces, el cumplimiento de la ley tiene una base, el amor. Cumplimos la ley no solamente como un mero requisito, cumplimos la ley por amor a Dios y eso es la diferencia pues, a todos los organismos. Yo cumplo el reglamento de tránsito, cumplo el reglamento de vialidad, pero eso no quiere decir que cuando viene el tránsito y me multa, yo le digo a la gente de vialidad, no, señor, no me multe, yo lo amo mucho. Ay, qué guapo se ve con ese uniforme. No, bueno, la hermana Janet sí, ¿verdad? Pero no, nosotros no cumplimos la ley por un amor a la gente de vialidad. Cumplimos la ley porque nosotros entendemos que nos multan, pero también para un funcionamiento, para tener funcionalidad en nuestra ciudad. El amor es el cumplimiento de la ley, el amor es la base de la ley. La desobediencia implicaría falta de amor. Una persona que desobedece la ley de Dios constantemente, una persona que no vive en arrepentimiento, ¿qué es lo que implica? Pues esta persona no ama a Dios. Y si esta persona falla en el cumplimiento de la ley y se arrepiente porque sabe que eso ha mermado, ha fragmentado su relación con Dios, se arrepiente no por el castigo, se arrepiente porque sabe que la relación con Dios es importante. Porque ¿de qué sirve el cumplimiento de la ley sin amor? No sirve de nada. Porque aún así el arrepentimiento es necesario porque la ley es mandada para darnos cuenta de que no podemos ser salvos por obras, de que nuestra obediencia en algún punto va a ser limitada. Ese era el mensaje de Cristo. Tu obediencia va a ser limitada, tu obediencia sin amor va a ser limitada. Tu obediencia sin amor es insuficiente. Necesitas obedecer con base en amor, porque sé que vas a fallar. Pero entonces, cuando desobedeces, que lo que te vuelva a mí no sea el hecho de que fallaste en la ley, sea que la relación conmigo, nos dice Dios, se deterioró, se fragmentó. La desobediencia trae consigo falta de amor, pero el arrepentimiento restablece ese equilibrio, esa relación, esa armonía entre el hombre y Dios, y entre el hombre y su mismo prójimo. Nosotros fallamos, el pecado nos hace fallar directamente a Dios, pero también el pecado fragmenta relaciones interpersonales. El no honrar a nuestro padre y a nuestra madre, sí, es un mandamiento que fallamos delante de Dios, pero quebranta la relación con nuestros padres. Y lo mismo en cuanto a los demás mandamientos. No matarás, pues sí, ya fragmento mi relación con Dios, ya deshice una relación con una persona, pero eso también fragmenta las relaciones en las que están implicadas la persona a la que yo maté. El pecado trae desarmonía. El arrepentimiento, el amor de Dios crea puentes que armonizan esa relación. En el Sermón del Monte, y como lo hemos visto, hay forma, nos maneja y nos ilustra cómo el hombre establece primeramente esa relación con Dios. Y cómo esa relación con Dios también tiene sus repercusiones en las relaciones con el hombre. Son mantenidas y son reforzadas. Y el Evangelio es esa buena noticia de que Dios perdona a los que se arrepienten, los recibe como sus hijos, pero también restaura las relaciones que se han fragmentado por la desobediencia.
O sea, qué maravilloso eso, ¿no? Manejamos, y sí se maneja por medio de las predicaciones, lo manejamos en consejería, sí, el pecado trae consecuencias. Sí, totalmente de acuerdo, el pecado trae consecuencias y vivimos las consecuencias del pecado, pero tampoco puedo dejar de lado que también la armonía con Dios, que también el perdón de Dios, que también el arrepentimiento trae consecuencias. No puedo dejar también de lado eso. Nos recibe como a sus hijos. Entonces, la predicación de Jesús no era un mensaje que satisfacía al hombre en su andar personal. No eran consejos meramente que se quedaban aquí. Era el mensaje que hablaba sobre el restablecimiento y sobre la armonía que ahora se puede tener en relación del hombre con Dios y cómo esa armonía como consecuencia trae armonía también con el mismo hombre. Trae incluso hasta un perdón con el mismo hombre. Me encanta saber cómo los cristianos en la iglesia primitiva recibían el mal de la sociedad, pero aún así ellos estaban en armonía con la sociedad. La sociedad no estaba en armonía con ellos, pero ellos estaban en armonía con la sociedad. Cuando vamos ahorita ya un poco más adelante, la persecución de los cristianos, cuando Nerón es el emperador que manda que quema la ciudad y le echa la culpa a los cristianos, a mí me sorprende que Pedro mencione que nosotros debemos honrar a nuestras autoridades. Cuando un creyente se queja de los gobiernos que tenemos, yo muchas veces pongo ese ejemplo, oye, no tenemos el gobierno que la iglesia primitiva tenía. O sea, tú te quejas porque que el gasolinazo, que ciertas injusticias sociales, sí, lo entiendo, pero creo que para nosotros ahorita es más fácil, humanamente hablando, honrar a nuestras autoridades, porque los cristianos ahorita no estamos siendo perseguidos. No se nos está echando la culpa de los destrozos, de los asesinatos, de nadie. Incluso en ese momento que sucedía, había armonía de los cristianos con el gobierno. Había una honra de los cristianos hacia los mismos gobernantes. Armonía, porque ellos estaban bien con Dios. Entonces, en ese ministerio sabemos que era lo que Jesús predicaba, pero también Jesús se preparó para morir y se lo anticipa a sus discípulos. En la fiesta de la Pascua, probablemente a sus 33 años, sufrió la crucifixión. Hay que tomar en cuenta también que el ministerio de la iglesia conlleva predicar el evangelio de Cristo, pero también proclamar el mensaje de arrepentimiento y de muerte de Cristo y de resurrección de Cristo, para entender que nosotros, pues no solamente vamos a ser buenas personas aquí y vamos a recibir ese perdón, vamos a recibir la vida eterna. Él muere, Él es sacrificado para adjudicarse todo el pecado de nosotros, el pecado de toda la humanidad, la deuda de toda la humanidad. Imagínense la cantidad de gracia que hay. Pagó la deuda de toda la humanidad. Si ahorita usted se pone a pensar en sus pecados pasados, diría, ay caray, pues no, la deuda está grandecita, porque vivíamos sin ese conocimiento de la ley, vivíamos apartados totalmente de Dios. Se perdonaron los pecados pasados, sí, pero también en la cruz van ahí los pecados futuros. Que digo, pudiera decir, son menos, pero de todas maneras siguen siendo un chorro. Y luego, hablando de los míos, ¿qué sucede si juntamos los de todos? Los de nosotros aquí, ya diríamos, no, ya son muchos. Los de toda la ciudad, los de toda la humanidad ahorita, pero los de toda la humanidad a través de la historia, los que pasaron y los que vienen, es una gracia infinita. Fue una muerte salvadora para traer vida eterna. En ese sacrificio Jesús dio su vida para redimir a los pecadores. Y después de su muerte se levanta victorioso. Juan 11, 25 y 26, todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente. Entonces, el mensaje de la iglesia no solamente conlleva el ministerio de Jesús del arrepentimiento, de llevar el evangelio, sino también el sacrificio de Cristo para vida eterna. De que sí, yo me arrepiento, pero ¿de dónde se pagó? Hay cosas que nosotros recibimos gratis, ¿verdad? Decimos gratis entre comillas, porque todo se tuvo que haber pagado. Para que usted reciba algo gratis en la tienda, alguien lo pagó. Hace tiempo nosotros fuimos al Congreso de Fieles a su Llamado, y aparte de todos los regalos que nos dieron, que yo digo que se pagan con la inscripción, nos llegan y nos dicen, hay una Biblia de estudio de los ministerios Ligonier, del hermano R.C. Sproul. Llevaba creo que como un año de salir esa Biblia. Entonces, todo hombre que vino al Congreso, el ministerio Ligonier, le regala una Biblia de estudio. ¿Alguien la pagó? El ministerio la pagó. Entonces, el hecho de que se me haya perdonado ese pecado, del cual me arrepentí, Cristo pagó por ese pecado. Entonces no podemos separar el arrepentimiento, el evangelio, de la crucifixión, del sacrificio de Cristo. Pero tampoco podemos separar el arrepentimiento, el evangelio, la crucifixión de Cristo, de la resurrección de Cristo. Porque Él es el que vive para llevarnos, Él es el que resucita y va al Padre para mostrarnos el camino, para llevarnos al Padre. Ese es el propósito de la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Por lo tanto, desde su nacimiento, lo humano y lo divino están unidos en Cristo. Sin embargo, esta unión natural, que ninguna de las dos naturalezas en algún momento parecía que para algunos tenía relación, porque este va a ser uno de los primeros problemas más grandes de la historia, en la historia de la iglesia. Si Jesús era humano o si Jesús era Dios. El arrianismo, por Arrio, el precursor o el de la idea, no, es que Jesús no era divino. Y entonces viene Atanasio, ¿cómo no? Si era divino, ya para nombres de niños, ¿verdad? Si era divino, era totalmente divino, era totalmente Dios. Y basado en eso se establece el primer credo de los cristianos. Ok, sí, creemos en un Jesucristo, pero ¿qué Cristo? Porque cuando hay diferentes denominaciones en la historia de la iglesia, ahorita nos podemos dar cuenta que aunque utilizan el nombre de Cristo, si nos vamos a los credos, decimos no es el mismo Cristo. Tu Cristo es diferente al mío por mi credo y porque mi credo incluso está basado en la palabra. Jesús nace y crece como otros niños, crece en sabiduría, crece en estatura, en conocimiento, nos lo dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús pasó hambre, Jesús fue tentado, Jesús se cansó, Jesús tuvo conocimientos con base en su edad, Jesús podía enojarse, podía indignarse, era sociable, compasivo y al final fue crucificado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque después surgen lo que se conocen como libros gnósticos, en el que en esos libros o la gente, por no conocer ciertos aspectos de la vida pasada de Jesús, pues ¿cómo fue Jesús de niño? ¿Cómo era María y José? ¿Cuánto tiempo le ponían María y José a Jesús para que viera la tele? ¿Cuánto tiempo lo dejaban ver el Netflix? Es que hay que saber para nosotros también poder educar a nuestros hijos como José y María lo educaron. Le pongo esos ejemplos absurdos porque la gente quería conocer aspectos vivenciales de Jesús. Entonces surgen los evangelios gnósticos hablando de José, hablando de María, hablando de Jesús cuando estaba chiquito. Entonces surge el evangelio de María, surge el evangelio de Pedro, surge el evangelio de Felipe, surge el protoevangelio de Tomás. Y dicen, es que esos evangelios ya están, sí, pero ya fueron hechos después del 120 y tantos después de Cristo. Ya se había muerto Cristo, ya se habían muerto los apóstoles, entonces, ¿qué confiabilidad tienen? Vamos a tener que lo ponemos desde ahorita para poder defendernos en algún momento de que es que también hay libros gnósticos. El libro de Enoc,
que nos habla de los ángeles caídos. Ah, pues sí, pero si el libro de Enoc hubiera sido escrito unos 3000 años antes de Cristo, pues como quiera te compro la idea. Pero no, es escrito creo que 700 años antes de Cristo. Entonces dice uno, no, pues no tiene como que tanta confiabilidad. Después les paso el dato exacto. Entonces, tenemos que conocer un poco porque los conflictos o de los primeros conflictos que se dan en la iglesia es porque la iglesia deja de tomar en cuenta el ministerio de Jesús para tomar en cuenta otros aspectos vivenciales de la vida de Jesús, de Jesús. Y desde ahí hay que conocerlos para volver a enfocarnos. O sea, a nosotros, ¿qué nos interesaría ahorita? ¿Qué nos interesaría ahorita si Jesús era disciplinado o no? Que obviamente muchos pudiéramos decir, pues no, pues era niño y era el Hijo de Dios. ¿De qué nos sirve ahorita saber si Jesús pudo, era un carpintero así excelente? ¿De qué nos sirve? Porque lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es lo que Dios quiso que conociéramos. Y hay cosas en las que no tiene caso indagar de más. Entonces, eso es en cuanto a la vida de Jesús, que es el propósito de la iglesia. Por eso, para estudiar la historia de la iglesia, necesitamos reconocer el ministerio de Jesús. Necesitamos conocer el mensaje de Jesús, porque eso es lo que hace la iglesia. Pero viene Jesús, nace, muere, va al cielo, ¿y qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué sigue después de que Jesús se va? Pues lo esperamos, sí, por supuesto. Pero ¿qué pasa mientras viene? Y es ahorita donde se desarrolla toda la historia de la iglesia. Tenemos que entender, saber un poco lo que fue el Pentecostés. Dios es el Dios que restaura, pero también que creó todas las cosas. Eso quiere decir, lo mencionamos, porque aunque el hombre sea pecador, el Creador no abandona su obra. Ah, se fue, pero nos abandonó. No, tenemos la promesa en Juan 14. Vendrá el Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo. ¿Qué sucede en el Pentecostés? Desciende el Espíritu Santo. Sí, Jesús se fue físicamente, pero viene. Viene el Espíritu Santo, que es el que mora en cada creyente. Que es ahora, si la iglesia está basada en Cristo, ¿quién mueve ahorita a la iglesia? El Espíritu Santo. La sigue moviendo Cristo. Sigue realizando su obra en la iglesia. Aunque el hombre sea pecador, el Creador no abandona su obra. Ahí surgen diferentes creencias. Hay una creencia, el deísmo, con D. Dios vino, explicado de una manera muy simple. Dios vino, hizo el mundo y se fue. Cree en Dios como creador, pero no como soberano, deísmo. Vino, hizo el mundo y se fue. Explicado de una manera muy simple, pero no, el creador no abandona su obra. Y la iglesia sigue en manos del creador. La iglesia sigue obrando en manos del creador, a pesar de todas las cuestiones sociales. Por eso, el creador está interesado en redimir su obra. Hay una elección del pueblo en el Antiguo Testamento para su servicio especial. Él tiene el propósito de que todas las naciones sean salvas. Y vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, aunque sí se mantiene en contacto con otras naciones, se mantiene al margen. Yo sigo teniendo mi Dios y ustedes siguen teniendo el suyo. En su ministerio, Jesús predice la expansión del evangelio, pero ¿cómo se va a lograr también esa expansión? ¿Cómo se logra parte de la expansión, lo voy a decir así entre comillas, en el Antiguo Testamento? Porque sí, el objetivo era, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice, todas. No le dice, en ti será bendita la nación que formaré
ya después de ti, que formaré contigo, ya con tu descendencia, no, todas las naciones de la tierra. Si vemos ya en la historia del Antiguo Testamento cómo se utilizan los mismos cautiverios para que Dios sea conocido. ¿Qué sucede en el día del Pentecostés? Que nosotros vemos en Hechos capítulo 2. Pentecostés viene, no surgen de ahí los pentecostales, ya esos surgen después, mucho después. Pero, ¿qué pasa en el día del Pentecostés? Era la culminación de la fiesta de las semanas. Después de la Pascua, que es entre el mes de marzo y abril, seguía la fiesta de las semanas. 7 semanas. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. La culminación o la conclusión de la fiesta, por así decirlo, era en el día 50. Por eso es el Pentecostés, por el número 50. Entonces, si analizamos, si usted abre su Biblia en Hechos capítulo 2, vemos por lo menos 13 naciones. Y Pedro está predicando. El detalle es de que Pedro está predicando en un idioma. Y desde antes ya había naciones que habían creído en Jehová como su Dios. Pero ¿cómo? Si el pueblo no había salido. Los cautiverios. Ahora en la predicación que hablemos de Habacuc y que veamos precisamente a Babilonia, llega el imperio babilónico, llegan los caldeos y no solamente agarraron a los judíos, agarraron a todas las naciones que en ese entonces podían someter. Entonces, en Babilonia es donde surgen las sinagogas. La palabra sinagoga quiere decir punto de reunión. No tenemos el templo, no tenemos el lugar santísimo, pero seguimos teniendo la ley. Hay que reunirnos, asamblea, hay que reunirnos. Y entonces se cree que en las sinagogas pues no solamente se empezaron a reunir los judíos, sino que empezaron a reunirse personas de otras naciones, que cuando después del imperio que vienen los caldeos, después viene el imperio persa, después vienen los romanos, pues entonces empieza y que van a sus lugares, que van a sus lugares de origen, ya creen en la palabra, ya creen en Dios, ya celebran las fiestas, ya celebran la Pascua, celebran la fiesta de las semanas. La Pascua se celebraba en Jerusalén, pero llega ese momento en el que, bueno, pues se termina la fiesta de las semanas, pues todos los que creemos en Jehová vamos a celebrar la fiesta de las semanas, entonces todos nos vamos. ¿Y cuál es el milagro del Pentecostés? De que Pedro predica, desciende el Espíritu Santo, pero en ese obrar del Espíritu Santo, todos le entienden a Pedro en su lengua materna. O sea, Pedro no traía el traductor de Google a gorro, o no estaban todos con el celular así poniéndolo en el traductor y escuchándolo. No había traductores ahí simultáneos. Se solicitan traductores para 13 idiomas. Cada uno tráigase su dispositivo para conectarse a la aplicación. No, el Espíritu Santo hace la obra, desciende el Espíritu Santo sobre 3,000 personas, 3,000 nuevos nacimientos, y de ahí, ya la iglesia, ahora sí el grupo de creyentes, listo para eclesía, para salir. ¿Sí me estoy explicando? Para salir. Mateo 28, al 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Creemos que Dios es soberano en el cielo? ¿En el cielo se hace lo que Dios dice? Sí, pero ¿qué dice el pasaje? Toda potestad me es dada en el cielo. En el cielo se hace lo que yo mando. En la tierra también. Tenemos que entender ese principio de la soberanía de Dios. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado a ustedes. Por eso les digo, es importante comprender la labor de la iglesia, que enseñen y que guarden todo lo que yo a ustedes les he mandado.
La tarea de la iglesia es esa. Mientras, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo vas a estar entre nosotros? Desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Surge un cambio? Sí, porque ya no son los 12 aún con el sucesor de Judas, ya no son los 12 que estaban antes. Ahora son 3012. Hay necesidad de organizarse. Hay necesidad de organizarse. Hay necesidad de obedecer algo. Hay necesidad de reunirse. Hay necesidad de cumplir una tarea. Entonces, en el libro de los Hechos es donde vemos parte de la organización de la iglesia. Pero también hay algo importante. Recuerden, este mandamiento incluye la convicción para testificar. Y es en el Pentecostés donde Cristo viene para darle ese poder a la iglesia, para que la iglesia obre con el poder de Dios mientras viene por su iglesia. Y mientras viene, pues hay cambios. Yo me imagino que si tenemos la oportunidad de que los cristianos de la iglesia primitiva vengan, nos visiten ahora, que obviamente eso es imposible, que Pablo venga, Pablo diría, es que la iglesia es bien diferente. Y si le preguntamos a Pablo, oye Pablo, estamos cumpliendo con lo mismo que tú cumplías de proclamar el evangelio, de predicar el arrepentimiento, de llevar a la gente a Cristo, de predicar de la muerte y resurrección de Cristo. Sí, estamos haciendo lo mismo, pero es bien diferente. Se hace lo mismo, pero sigue siendo diferente. La iglesia, debemos entender que no es una estructura que se caracteriza por su rigidez. La iglesia no es una estructura que se caracteriza por su rigidez. Ejemplo de chavorruco, ya los nuevos, los chicos ya de 20 años para acá, a lo mejor ya es más nuevo. Pero los que vimos la película de Terminator 2, ¿se acuerdan? Sí, que ese malo, creo que todo el mundo nos quedó fascinado con él. Un malo como de mercurio, que se amoldaba y se adaptaba según la necesidad. En una de las partes sale corriendo porque el cuate quería matar a Sarah Connor y resulta que sale corriendo y no alcanza la patrulla y el cuate hace un gancho con la mano y lo clava en la patrulla y ahí se va arrastrando. Es bien absurdo el ejemplo, pero eso es la iglesia. Se adapta. Ese cuate lo que hacía es que se adaptaba a todo para seguir cumpliendo su función. Ahorita el problema de la iglesia es que pensamos o creemos que a la iglesia la caracteriza una rigidez en cuanto a estructura. No nos podemos salir de las 4 paredes. Ay, la semana pasada tuvieron un día de campo y no estuvieron a las 12. Manda fuego, Señor. No, siguió cumpliendo su objetivo. Siguió aprendiendo, se siguió reuniendo, siguió glorificando a Dios. ¿Qué hace la iglesia cuando no está en las 4 paredes llamadas templo? Es donde hacemos la separación. No venimos a la iglesia. Este es el templo. Venimos al templo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo. Es a raíz de ahí, donde la iglesia a lo largo de la historia lucha con mantener la esencia a pesar de los cambios de estructura. Porque nosotros vemos en el libro de los Hechos que se reunían en casas y que tenían todas las cosas en común. ¿Por qué se reunían en casas? Y dice, daban todo. De manera que lo que daban, vendían sus propiedades, daban todo el dinero y nadie tenía necesidad. ¿Eso quiere decir que tenemos que adoptar esa estructura en la actualidad? No, no necesariamente. ¿Por qué daban todo y por qué vendían sus propiedades? Porque Cristo dijo, ahí vengo. Entonces los cristianos que se quedan viendo para arriba, ahí viene Dios, ahí viene Jesús. Híjole, ya nos mandó el Espíritu Santo, ¿eso quiere decir que ya no va a venir? O sea, va a tardar poquito más.
Ya viene Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos aferramos a lo que tenemos aquí si Cristo ya viene? Pues vende todo. Vende todo. O sea, si ahorita le dijeran a usted, ¿sabes qué? Cristo viene en un año y lo que tiene se va a quedar aquí. Le aseguro que un mes antes de que viniera Cristo, usted se deshacía de todo lo que tiene. Ya no voy a tener esto, pues lo dono a la caridad. Ya no, pues lo dono aquí, lo dono acá. Porque ya sabe que no hay razón para estar aferrado aquí. Eso hacían los creyentes. Porque es diferente a nosotros. ¿Qué cuestiones podemos tomar en cuenta sin perder la esencia? A lo mejor no voy a vender todo lo que tengo, pero entonces a lo mejor sí voy a hacer que otra persona se beneficie de lo que tengo. Y sí voy a aportar, y sí voy a apoyar, y sí voy a bendecir, pero ya la forma, la estructura cambia radicalmente. En el Pentecostés se producen esos cambios. La iglesia universal que nosotros vemos que nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento reemplaza a la congregación israelita de las sinagogas. Entonces ya no se reunían en las sinagogas, ya se reunían en casas. Porque incluso ahora eran perseguidos por los judíos, pero también por los griegos. Híjole. Y después de esto empieza la persecución, porque nosotros los podemos ver en casas, pero después se van a empezar a reunir en tumbas y en diferentes lugares. ¿Sigue siendo la iglesia? Por supuesto que sí, pero sigue teniendo una estructura diferente. El pueblo de Dios deja de ser un pueblo nacionalista para convertirse en una comunidad universal. El predicador o la misma iglesia reemplaza al sacerdote, el púlpito reemplaza al altar, incluso la vida de los creyentes reemplaza al altar, y el testimonio de la iglesia del sacrificio de Cristo reemplaza el sacrificio de animales. Ya no sacrificamos animales. Uno podría decir, es que se sacrificó uno medio bruto, hermano, medio animalón, pero no, sabemos que no se sacrifican para salvación. Y el sacrificio de Cristo ya se realizó. Ese es como lo primero que tenemos que entender, porque va a haber cambios en la estructura a lo largo de toda la historia. ¿Por qué entonces algunos ya no se considerarían como cristianos? Porque se cambia la estructura, pero también se modifica el propósito. Es decir, si se cambia la estructura y no sigue cumpliendo con el ministerio de Jesús, y Cristo ya no es la base, y Cristo ya no es la razón, y el Espíritu Santo ya no la mueve, pues, ¿por qué debería llamarse iglesia? Si su base ya no es Cristo. Pero si la estructura se modifica y sigue cumpliendo con el ministerio de Cristo, Cristo sigue siendo la base, Cristo sigue sigue alimentándola, pues entonces sigue siendo iglesia. Ese es el detalle, que a lo largo de la historia surgen cambios de estructura. Y eso lo debemos de estudiar porque como a pesar de las diferentes ideologías, la iglesia sigue. Y la iglesia va a permanecer porque recuerden, es una promesa de Dios. Ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Y esa es una de las razones por las que ahorita nosotros también podemos ser bendecidos por la palabra.